Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 1. El viaje hacia las Américas. Mientras los barcos se alejaban de la costa de Inglaterra, John Patterson tenía la rara sensación de que no volvería a estar nunca más en su tierra natal. Y miraba perplejo desde la borda del barco las tierras de Gales en la lejanía del horizonte oriental. Él y muchos otros tripulantes creían que algún día regresarían a Inglaterra. John le había dicho a su padre que había conseguido un buen trabajo y que duraría al menos un año, entre ida, estancia y vuelta desde esas tierras lejanas a donde se proponía ir la misión de don Ricardo. Su padre le prometió que lo acompañaría hasta la ciudad portuaria de Liverpool para despedirse de él en la semana que John viajara con la misión rumbo a América. Pero desgraciadamente, un mes antes de viajar, su padre enfermó gravemente de tuberculosis y tanto avanzó su letal enfermedad que no duró apenas 3 semanas y murió. John Patterson se sentía profundamente apenado y sabía que, como hijo único que era, su madre se quedaría sola y además ella también estaba en edad avanzada. Por eso John no sabía si al final podría ir con la misión de viaje, a pesar de que lo tenía todo preparado, incluso su equipaje. Pero recordó que tenía un familiar un tanto acaudalado, su mismísima tía abuela por vía materna, que vivía en una majestuosa casa a las afueras de Londres y superaba los 90 años de edad, y aquella dama era la viuda de uno de los varones pertenecientes al Parlamento inglés. Por eso ella era noble, y como tal no solía tener tratos con sus familiares pertenecientes al pueblo llano. Pero a pesar de todo, John decidió comunicarle la situación por carta, explicándole si podía dejar a su madre a su encargo, pues él iba a viajar por largo tiempo con la misión de don Ricardo. Y para su sorpresa, ella aceptó con muy buen gusto el cuidado de su madre, quien también se hallaba recientemente viuda. Cuando él la llevó y la dejó en buenas manos, le dijo a su madre que probablemente no volvería a verla en mucho tiempo, o quizás nunca. Ella se echó a llorar, pero le dijo que estaba orgullosa de él porque había conseguido obtener una oportunidad para salir de la miseria que había sufrido durante toda su infancia. La casa de su tía abuela era majestuosa y se ubicaba a las afueras de Londres. Cuando al fin se despidió de su madre y de su tía abuela, regresó para Liverpool y al día siguiente partió junto a la misión rumbo a América. Finalmente, él llegó a embarcarse en el buque Edmundo Tudor, en donde iba el propio don Ricardo, y este buque llevaba la delantera en las aguas del océano con respecto a los otros buques de la misión, y John Patterson no podía dejar de sentir anhelo y añoro por su tierra natal, pues sabía que no volvería a pisarla en mucho tiempo. Ricardo salió de su camarote y le preguntó a John con cierto interés el por qué miraba con fijeza a Gales e Inglaterra. Él le respondió que tenía a una madre viuda muy pobre y que por supuesto estaba preocupado por ella. Pero Ricardo le contestó: «No te preocupes, porque cuando vuelvas tendrás tu parte de oro que te corresponda cuando lo extraigamos en las tierras americanas que colonicemos, y tu madre no pasará más penalidades». Al oír esto, John se tranquilizó y desde entonces se concentró en sus labores, como marinero que era, y las cuales ejercía en el interior del navío en el que viajaba. Ahora bien, los galeones de la misión se habían adentrado en las aguas del mar de Irlanda y se encaminaron rumbo hacia el oeste, aprovechando ciertos vientos favorables. Cuando llegaron a las cercanías de la latitud 5 en dirección oeste, fueron virando los navíos paulatinamente hasta encaminarse hacia el sur
avanzando cientos de kilómetros a través de las vastas aguas, y finalmente se salieron del mar de Irlanda para penetrar en las aguas del mar Céltico, virando progresivamente los galeones hacia el sudoeste, a fin de alejarse más y más de las costas británicas y no ser interceptados por los navíos del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Sin embargo, una carabela con bandera inglesa se les acercó y les ordenaron detenerse en el nombre de su Majestad el rey Enrique VIII. Pero tan pronto como Ricardo supo de las intenciones del navío inglés, ordenó a su tripulación, junto al de los otros 4 navíos, a que abriesen fuego con sus cañones a fin de hundir la carabela, pues él deseaba evitar cualquier peligro que amenazase el éxito de su misión, y creyendo que aquellos hombres de la carabela los arrestarían por viajar hasta América sin la autorización expresa del rey, decidieron bombardear el navío. Cuando comenzaron a hacerlo, éste se hizo pedazos, y muchos de sus tripulantes murieron a causa de la embestida de los proyectiles lanzados contra el barco, tras lo cual éste comenzó a arder y a hundirse, y así murieron quemados y ahogados el resto de los que viajaban en la carabela. Después comenzaron a recoger de las aguas todos los objetos de valor que flotaban entre los restos del navío, y que aún no se habían hundido, tras lo cual continuaron con su viaje, avanzando en dirección sudoeste, hasta que por fin alcanzaron la latitud 13 en dirección oeste en plenas aguas atlánticas, junto a la longitud 47 en dirección norte. Llegados a ese punto, los tripulantes de las embarcaciones de la misión divisaron durante la noche, clara y despejada en aquella época del año, a toda una familia de ballenas que iban viajando en dirección norte a través de las frías aguas del océano Atlántico. Para entonces ya llevaban varias semanas de viaje, 32 días de viaje, y los hombres y mujeres de la misión se hallaban cansados y fatigados por la dura travesía. Además, veían cómo sus reservas alimenticias se iban agotando progresivamente, y tuvieron la tentación de dar caza a algunos ejemplares grandes de dichos cetáceos, pero no lo hicieron debido a las órdenes estrictas que don Ricardo les indicó, y por eso continuaron con su viaje, virando los galeones al amanecer del día siguiente tras acabar aquella noche en dirección sur, aprovechando algunos vientos débiles que se desarrollaban en alta mar. Continuaron así, viajando cientos de kilómetros más en dirección sur, casi paralelamente con la latitud 13 en dirección oeste. Así iban dejando atrás a la distancia las costas de Francia, España y Portugal. Tras muchos días de viaje en alta mar, 19 días desde el avistamiento de las ballenas, llegaron por fin a la isla de Madeira, puesto que en la longitud 38 en dirección norte se desviaron en dirección sudoeste una vez más. Allí solo permanecieron por un día, para reponer provisiones y reabastecerse de alimentos, agua y vino, junto a ropa y otros útiles para el viaje. Luego zarparon a la mañana siguiente, aprovechando la fuerza cada vez mayor de los vientos alisios para viajar más y más en dirección sudoeste, dejando a su izquierda a las Islas Canarias. Así estuvieron viajando por 10 días, con el viento en popa y a toda vela, dejando atrás el trópico de Cáncer y alejándose en dirección sudoeste de las islas de Cabo Verde. De esta manera llegaron a las proximidades de la latitud 29 en dirección oeste, junto a la longitud 14 en dirección norte. Hallándose en mitad de las vastas aguas del océano Atlántico, los tripulantes de la misión comenzaron a decirle a don Ricardo que la dirección en la cual viajaban ellos no era la correcta, pues ellos suponían que para esa zona debía haber tierra firme perteneciente al continente americano,
Pero don Ricardo les decía que nadie podía asegurar en qué lugar exactamente se hallaría tierra firme, pues las costas americanas aún estaban en proceso de descubrimiento y cartografiado, y que debían de tener fe en Dios y confianza en que pronto avistarían tierra en el horizonte. Pero en privado le preguntó a John Patterson en qué posición se encontraban según mostraba la brújula y el mapa, pero en aquel tiempo no era muy fiable en sus representaciones cartográficas. Pero como era de noche, John averiguó la posición de los navíos comparando su posición en el mapa con respecto a las islas de Cabo Verde y con respecto a las estrellas, y comprobó que iban avanzando rumbo hacia el sudoeste, pero ya adentrándose en aguas desconocidas, pues hasta entonces los mapas de la época no tenían representado las costas americanas del Atlántico ubicadas al sur de la línea ecuatorial. Entonces le sugirió a don Ricardo virar los navíos completamente hacia el oeste a fin de llegar cuanto antes a las islas caribeñas, las cuales estaban siendo colonizadas en aquel tiempo por los españoles. Pero don Ricardo se negó y le dijo que mantendrían el mismo rumbo, con la esperanza de encontrar tierra firme en donde asentar una colonia. Pero John, con gran preocupación, se puso las manos en la cabeza y le dijo que seguir esa ruta traería como riesgo perderse por el extenso océano Atlántico sin posibilidad de regresar nunca más a tierra, teniendo en cuenta de que sus provisiones volvían a reducirse peligrosamente. A pesar de todo, don Ricardo obligó a la misión a seguir la ruta que les marcaba, y ésta no tuvo más remedio que continuar. De hecho, los vientos alisios eran considerablemente fuertes y ayudaron a los galeones a recorrer varios cientos de kilómetros más en cuestión de pocos días. Por fin atravesaron la línea ecuatorial y avanzando más hacia el sudoeste llegaron a la ubicación de la latitud 32 en dirección oeste junto a la longitud 3 en dirección sur. Para esos momentos la tripulación se hallaba completamente exhausta y agotada del larguísimo viaje, con hambre y falta de provisiones, de modo que en los últimos días del viaje padecieron hambre y enfermedad, y varias decenas de pasajeros fallecieron a lo largo de la travesía, siendo entregados sus cadáveres a las aguas del océano tal y como era su costumbre, a fin de evitar la propagación de enfermedades que traería como consecuencia el mantenerlos en el interior de los barcos.